Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, el tercer trimestre del 2025. Parece increíble, pero ya vamos por el tercer trimestre y esta lección es muy interesante. Este trimestre vamos a concentrarnos en el Éxodo, así mismo se titula el Éxodo. Así que recuerden que una vez hubo una lección hace un par de años, el Génesis, ahora vamos para el Éxodo. Y va a comenzar justamente donde terminó la otra. Así que, pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por tus cuidados, tus bendiciones, porque nos permites sacar de nuestro tiempo para compartir el estudio de la lección de escuela sabática con todas estas personas que también sacan de su tiempo para acompañarnos cada semana. Te pido una forma muy especial por cada uno de ellos, en forma especial, particular, Señor, que tú proveas todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas sin gloria. Especialmente, Señor, abre la mente, el entendimiento para que todo lo que tú quieras que se diga, Señor, pueda ser comprendido, entendido, aprendido, asimilado. También, Señor, pido la presencia del Espíritu Santo para mí, que no sean mis palabras, siempre las tuyas. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Recuerden, el Éxodo comienza eh, por la historia precisamente del libertador Moisés. Y el versículo para memorizar, los israelitas gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Esto lo encontramos en Éxodo 2, 23 y 25. Y aquí el libro de Éxodo estamos hablando de relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Vaya cuántos adjetivos. Por lo tanto, hoy vamos a aplicar el Éxodo, se aplica a nuestros tiempos, lo que se sienten abandonados, olvidados, esclavizados, pueden tener una esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos puede salvarnos también. Aquí en el Éxodo habla de batallas existenciales, las injusticias, las pruebas que forman parte de la vida. Realmente eh, el antiguo Israel se dirigía hacia la Canaán terrenal y el Israel moderno que somos nosotros nos dirigimos a la patria celestial, a la Canaán celestial. Así que es muy parecido lo que pasa en el pueblo, o sea, en la antigüedad pueden ser las mismas pruebas, injusticias y problemas existenciales, las preguntas existenciales, lo que nos gusta hacernos preguntas sobre nuestra existencia, pues es exactamente lo mismo. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, primeramente cuando estaban en Egipto, ve sus lágrimas, nota sus lágrimas, su agonía y acude al rescate. Y Dios, como siempre, es el que toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Solo tenemos que aceptar por fe lo que Él hace. Por eso es necesario estudiar el libro del Éxodo, porque es sobre redención, sobre liberación y sobre salvación. Esa es realmente, se puede decir, una figura, el libro de eso puede ser una figura del plan de salvación, más o menos así. Eh, en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado, su ayuda mientras nos guía a la
tierra prometida. Eh, Eso es así. Y la parte del domingo, el pueblo de Dios en Egipto. El libro de Éxodo es conocido como Shemot, nombres, pero hay muchos nombres. En hebreo, en armonía, las palabras iniciales de este antiguo documento que comienza con la expresión. Estos son los nombres, en referencia a la familia del patriarca Jacob. Eso lo encontramos en Éxodo 1 al 7 y nos pregunta sobre estos primeros versículos qué verdades encontramos aquí. Éxodo 1 al 7. Y asimismo, estos son los nombres: Rubén, Simeón, los 12 hijos de Jacob. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos de aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Y entonces el libro de Éxodo comienza con un recordatorio de la bendición de Dios cuando el patriarca y la familia se establecieron en la tierra. Eran solamente 60, pero los israelitas crecieron y se multiplicaron y se aumentaron y eran fuertes y llenaron el país. Ellos solamente estaban en Gosén, en el área donde o sea, se usaba, era un área ganadera, y agricultura era lo mejor de la tierra. Ellos solamente estaban allí, pero se hicieron tan grandes que parece que llenaron mucho de la tierra. En Éxodo 8, cuando salieron había 600,000, o sea, se multiplicó al 1000%, algo así, al 1000%, sin contar los hombres y las mujeres. O sea, ahí habían como 2 millones de personas haciendo eh, no, haciendo, o sea, un cálculo, sin exagerar mucho, siendo, haciendo un cálculo no muy exagerado, podían haber 2 millones de personas. Un cálculo conservador. Y en Éxodo 1:8 al 11 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. O sea, el tiempo pasó y habían habido otros reyes. Recuerden que los israelitas tuvieron en Israel, perdón, en Egipto 400 años, así que fueron varias generaciones. Y ya la gente se había olvidado de José y del favor tan grande que José había hecho a, al pueblo egipcio. Entonces, este nuevo faraón o rey de Egipto dijo: he aquí, los hijos de Israel es mayor. O sea, ellos comenzaron a intimidarse porque eran mayores, más grandes y eran más fuertes. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y cuando acontezca que cuando vayan a la guerra, entonces ellos se vayan en contra, o sea, se vayan en contra de los egipcios, eh, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Así que ellos comenzaron tomando precaución, y lo pusieron a trabajar para ellos. El texto bíblico describe tonos oscuros de la historia de Israel después de ser los consentidos o sea, por lo que había hecho José por el pueblo de Israel. Ahora pasan a ser esclavos. Sin embargo, el libro de Éxodo termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo. Entre estos dos polos opuestos describe el triunfo de Dios al liberar a Israel de la esclavitud, al abrir el mar Rojo, al derrotar los ejércitos de la época. Se revela la espectacular victoria de Dios. O sea, Dios iba delante de su pueblo, iba en forma poderosa.
El relato destaca la paradoja de que cuando más afligían a los opresores de los israelitas, entonces ellos más se multiplicaban y eran más fuertes aún. Eh, Dios sigue siendo soberano y salvará a su pueblo aún en circunstancias que parezcan desesperadas desde la perspectiva humana. Y en la parte del lunes vamos a ver algo que a mí me encanta, el trasfondo histórico. Yo pienso que para entender algo hay que ver cuál es el trasfondo histórico y vamos a ver cuál es el trasfondo histórico de eso. Creo que lo sabemos. La familia de Jacob llega a Egipto eh, porque José era el primer ministro de Egipto y había hambruna en la tierra y ellos llegan y son colocados, les son asignados Gosén, porque esta gente eran pastores y los egipcios los tenían por inmundo. Entonces ellos van a la mejor de la tierra, que es Gosén, y dice que agregó Faraón a José, ahora te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de lino finísimo. Recuerden que José estaba, estaba preso y sale de la cárcel de forma milagrosa porque el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar y le dicen que José, que hay un preso que sabe. Y este hombre a mí me impresiona mucho, mucho este faraón. Siempre lo digo que el faraón de José era un hombre muy sabio y me parece que era temeroso de Dios, aunque no sabía quizás quién era Dios, porque él acepta ayuda de un hombre que no tiene nación, que es esclavo y que está preso. Y cuando él le dice lo que va a pasar, él le cree, no solamente le cree, sino que él no lo pone, yo digo, backstage, sino que él le da la encomienda a él en persona de, de ejecutar los planes que él había interpretado en el sueño. Para mí eso es una persona que tenía otro nivel, o sea, él realmente tenía el Espíritu Santo, porque para ver el Espíritu Santo hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. Era realmente una persona sumamente sabia, digo yo. Y lo pone sobre Egipto. Ahora vamos a ir al Génesis 37, 26 al 28, para ver el preámbulo de qué fue lo que pasó. Génesis 37, 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Esto fue cuando los hermanos de José lo venden. Entonces, o se le ocurre venderlo, no era venderlo, lo que querían era matarlo. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano, encubremos su muerte? Judá realmente lo que quería era salvar a su hermano. Y entonces, Bení, él quería hacer, o sea, él quería rescatarlo y se le ocurre que era mejor venderlo a los israelitas porque esta gente quería realmente matarlo. Él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre, y sus hermanos convinieron con él y lo vendieron, y así José, siendo un muchacho como de algunos 18 años, llega a Egipto. Mas Jehová, este era el secreto de José, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Él llega a Egipto y luego va a o sea, después que él está como jefe de la casa de uno de los principales del ejército, del principal del ejército egipcio, llega a la cárcel y ahí Dios estaba con José en la cárcel también. Pasaron unos 12 años.
desde que José llega a Egipto hasta que hasta que el faraón o sea, pasa lo del faraón, el sueño del faraón, y él sale de la cárcel y se convierte en el primer ministro. Dice que el trasfondo histórico más plausible acerca de la historia de José es el siguiente. El nuevo gobernante que no conocía a José fue Amosis. Amosis primero, 1570 a.C., 1546 a.C. Luego vino Amenhotep, 1553 a.C., 1526 a.C. Cabe resaltar, usted ve en los números que el primero va al 70 y después el 26, es que antes de Cristo los números eran en orden descendente. Ahora vamos en orden ascendente, pero antes era en orden descendente. Y dice que él decretó que todos los varones hebreos recién nacidos murieron y su hija Hasetú fue la princesa que adoptó a este Moisés. El faraón Tumosis III, 1504 al 1450, corregente de Hasetú, durante algún tiempo fue el faraón del Éxodo. Corregente quiere decir que él no era el príncipe heredero, sino que era el esposo. No sabía eso. El éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, en marzo del año 1450 a.C. Aquí está hablando de una enciclopedia donde dice esto. Para comprender la época del éxodo es bueno comprender la época y las costumbres que había. Se lee Génesis 15, 13 al 16, Éxodo 12, 40, 41, Jueces 11, 26, Primera de Reyes 6, 1. Y dice que aquí el primer capítulo del Éxodo abarca la época desde José, cuando Jacob entró con toda la familia, hasta el decreto de muerte de Faraón. Y aquí dice que existe un debate acerca de la extensión exacta de ese periodo. Lo importante es que el Señor no se olvidó de ellos, incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado en la tierra esclava. Claro que no se olvidó, había una profecía, Dios le había prometido a Abraham, fue Abraham que le prometió, él le mostró a Abraham todo esto desde el futuro y le dijo que iban a estar 400 años en esclavitud, o sea, esclavitud no en Egipto. Cuando se cumplió el tiempo, entonces Dios vino y hizo lo posible para que saliera de ahí. La revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de la página de este libro, al igual que toda la escritura. Por adversa que sean las circunstancias, Dios siempre está presente en cada situación de la historia de este mundo, y esto lo demuestra. En la parte del martes, las parteras hebreas, aquí esto es muy interesante, porque la Biblia habla de dos parteras. Me imagino que había más, porque en un pueblo tan grande puede que hayan habido más. Eh, no es posible entender el Éxodo, o sea, si no se entiende el Génesis, pues el Éxodo uno no va a caer. Fíjense que aquí hay unas lecciones sobre el Génesis. No recuerdo, hace como 2 años están las lecciones del Génesis, así que la pueden repasar y verla, eh, porque este es el seguimiento de esa lección realmente. Eh, y Dios no abandonó a su pueblo, no obstante el Señor acudió en un momento de angustia a auxiliarlo. Y dice aquí, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, 15. Y otra vez vamos al Éxodo, esta vez Éxodo 1, 9 al 21. Estas parteras desempeñan un papel muy importante en esta historia.
comienza en el 9, en el versículo 9 ya vimos que este faraón no conocía a José y tuvo miedo de los israelitas porque eran fuertes y eran muchos. Tenía miedo de que se fueran en contra de ellos en la guerra. Entonces él lo pone a trabajar trabajos forzados, pero después le dice que los niños murieran al nacer y él contrató a unas parteras, todos los niños varones, Cifra y Fua. Y fíjense que estas mujeres fueron muy valientes porque ellas se opusieron al mandato del rey. Ellas vieron que no era algo justo y ellas dejaban que los niños nacieron. Y aquí cuando el rey le dijo que qué pasaba, ellas dijeron que era que las mujeres hebreas eran muy fuertes y antes de que ella llegara. Y Dios prosperó a estas damas, estas mujeres fueron muy valientes. Esa es la historia, que cómo Dios utilizó a estas mujeres para que salvaran, o sea, un poderoso testimonio de fidelidad. Y ellos sabían lo que era correcto y aún era contra la orden del faraón mismo, ellas no, o sea, ellas no estuvieron de acuerdo. Fíjense que los faraones eran considerados divinidad o una deidad. Ellos eran hijos del dios Ra o rey o dios Osiris o Uros. Eh, Era la deidad más elevada de Egipcio, era el mismísimo dios solar y ellos eran hijos de eso. Sin embargo, a pesar de todo su poder, este Dios no era capaz de obligar a estas parteras a que cumplieran su mandato. Claro, eran dioses, no eran dioses reales. Eh, y entonces cuando el faraón vio que estas mujeres no cumplían sus decretos y que seguían multiplicándose, ahí es que él hace otro edicto, que era mandar a tirar, o sea, lanzar a los niños otra vez varones que nacieran a Río Nilo. Como ya habían nacido muchos, él ordenó que esos niños que habían nacido fueran lanzados al Nilo. Nilo era considerado era un dios también de la fertilidad. Eh, Él pensaba que él iba a exterminar al pueblo, primero con trabajos forzados, luego matando a los niños que nacieran y entonces los que habían nacido también iban al Nilo. Y aquí entonces comienza la historia de este gran libertador llamado Moisés. Moisés es un antitipo de Cristo. Fíjense que Moisés, él era, bueno, déjame no adelantarme. El nacimiento de Moisés, todo esto es un preámbulo, todo esto es un trasfondo histórico, el marco histórico, eh, porque viene este señor, perdón, nace Moisés y dice que había un varón de la familia de Leví, Moisés era de la familia de Leví, y tomó por mujer a una hija de Leví y concibió y dio un hijo y era hermoso y lo tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarles más, tomó una arquilla de juncos y la fetió, o sea, le puso como petróleo para que no le entrara el agua o asfalto y brea y colocó el niño y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que acontecía y cuando vino la hija de Faraón y encontró el niño, cuando vio el niño, ella sabía que era de los hebreos y tuvo compasión y lo tomó para sí. Entonces su hermana, muy valiente esa niña, ella vio la situación y de una vez actuó. Eso era realmente eh, precavida, vamos a decirlo así. Precavida no era ágil, hay una palabra para lo que ella hizo. Y dice que ella
le ofreció a esta señora, a esta reina, una cuidadora de las hebreas, y así esta niña consiguió que Moisés fuera criada por su propia madre durante los primeros años, 12 años de su vida. Dice aquí que la vida de Moisés es apasionante porque vivió durante la época de la célebre decimocuarta dinastía egipcia. Uno de los reyes de esta dinastía, Tumosis III, llamado el Napoleón de Egipto, es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo del antiguo Egipto. Aunque fue condenado a muerte al nacer, Moisés nació como un hijo especial, un top, que significa literalmente bueno. Es la misma palabra que se usa cuando Dios creó la tierra y dijo que la tierra era buena. O sea, que era un niño muy, de una apariencia muy, eh, vamos a decir, era un niño hermoso. Llegaría a ser en armonía con el plan de Dios el adulto que libertaría a los hebreos de la esclavitud. ¿Quién habría imaginado que cuando nació, especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? O sea, ¿quién iba a imaginar cuál sería el futuro de este niño cuando nació en una circunstancia tan difícil, bajo un decreto de muerte? Su madre arriesga la vida y lo esconde por 3 meses, y no pudiendo esconderlo por más tiempo, entonces toma esa decisión tan difícil de ponerlo en el río. Y cómo Dios dirigió todo, y fíjense quién fue que lo encontró, y no solamente que lo encontró, sino que tuvo compasión y también le dio la sabiduría a esa niña, para que ella hablara a una princesa, se atreviera a hablarle a una princesa, y no solamente hablarle, sino proponerle lo que lo propuso. Hasetub, no sé cómo se pronuncia. Es poco lo que sabemos acerca de los primeros años de vida. Tras ser salvado milagrosamente y adoptado y criado por su propia madre, dijo, y recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Patriarca y Profeta, página 245. Gran parte de esa educación resultó inútil porque era contraria a lo que realmente importaba, el conocimiento de Dios y la verdad. Él él aprendió y tuvo que desaprender lo que había aprendido. Pero yo pienso, no, eso lo dice mucho, que muchas de las cosas que él aprendió sí lo utilizó, como la táctica de guerra y la organización que tenía el pueblo. O sea, hubieron muchas cosas que sí fueron importantes o que sí fueron útiles para lo que él tenía que hacer. Un cambio de planes. Fíjense que él tenía un futuro muy prometedor. Iba a ser el faraón de Egipto, un dios, una divinidad. En algunos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, él mató en defensa para defender al egipcio, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Y al día siguiente salió y dio, y fíjense cómo es la vida. Fíjense cuál es la mentalidad de una persona esclava, que no puede ver a o sea, la persona que es esclava tiene la mente tan atrofiada, diríamos yo, por usar una palabra, que al día siguiente hay dos hebreos que están peleando y ellos parece que vieron lo que pasó, como él, que eran en defensa, o sea, por defenderlo a ellos, Moisés mata a un hebreo, lo esconde, al parecer alguien lo vio, y cuando va a intervenir en una pelea de dos hebreos, ellos lo que le dicen es, le echan, le traen a colación lo que Moisés había hecho. Eso es una mente esclava.
Esto es increíble. Eso es una mente esclava. Cómo la mente, cómo, eh, o sea, cómo interpretan las cosas. O sea, ellos quieren quedarse en su esclavitud. Inconscientemente, porque ellos querían ser libres, pero inconscientemente actúan de esa manera. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente había sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y se habitó en tierra de Madián. Esto es increíble. Dice, ¿qué haría Moisés? ¿Sucumbiría a la atracción de Egipto y a los placeres de la corte o soportaría penurias con su pueblo? Los acontecimientos pronto lo obligaron a tomar una decisión. Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir a la tierra de Madián. Y al llegar allí se sentó junto a un pozo, se sentó junto a un pozo. Después de su crimen, Moisés realmente no tuvo elección. Cualquiera fueran los planes que tenía para ascender al trono de Egipto y convertirse en un dios, en el dios Ra, en el hijo de Dios Ra, estos se desvanecieron rápidamente. En lugar de convertirse en un falso dios, él se convirtió en un servidor del verdadero Dios. Cuando Moisés huyó, no tenía idea de lo que le esperaba el futuro. Yo pienso que Moisés, o eso yo lo he leído por algún lugar, pensó que él liberaría a su pueblo desde el trono de Egipto. Era lo más, o sea, era el camino más derecho. Claro, como rey de Egipto podía tener el poder para liberarlo, pero fíjense que no era el poder de Moisés el que lo iba a liberar. Moisés solamente era el instrumento. Y cuando él estaba en su peor momento, en el peor momento de la vida, ahí es que Dios utiliza a Moisés. Aquí dice que todo el asunto de la muerte de Egipto a mano de Moisés, exagerado en su grado, se supo rápidamente en los egipcios y llegó al oído de Faraón. Y claro, él dijo, este se me viró, él sabía de dónde él venía. Y entonces se viró y él huyó hacia Arabia. Esto lo podemos encontrar. Es bueno leer Patriarcas y Profetas, habla mucho sobre el Éxodo, muy interesante. Eh, Moisés vivió 120 años, eso es de Deuteronomio 34:7, y su vida se divide en tres periodos, entre épocas de 40 años cada una. Primero 40 años en Egipto, segundo 40 años en el desierto de Madián. Primero aprende muchísimas cosas y después va al desierto. Ese fue el desierto de Moisés. Primero a desaprender muchas de las cosas que él había aprendido y a aprender otras cosas que fue el mismo Dios que le enseñó. Ahí en el desierto, en la soledad, con las ovejas, Moisés fue capacitado para ser el caudillo que Dios quería que él fuera. Es ahí. Yo hablo mucho del desierto. El desierto no es algo literal, no es o sea, en el caso de Moisés fue un desierto literal, pero muchas veces no es un desierto literal, sino es una estación en la vida en que Dios realmente te prepara. Ese es el desierto. No es como que, me voy al desierto, a un desierto por ahí, bueno, aquí estamos en un desierto, Texas es un desierto, pero no es, y en otros lugares son desiertos, pero no, eso no es necesariamente así. Simplemente Moisés estaba aparentemente solo o relativamente solo con las ovejas y ahí en esa calma, en ese silencio fue que Dios lo capacitó para ser el gran líder que fue.
Fíjense que a David le pasó algo parecido, a Juan el Bautista le pasó algo parecido, al mismo Jesús le pasó algo parecido. Eh, la lista de personajes que fueron capacitados de esa manera es interminable. Parece que es el método de Dios. Em, Sin embargo, son los últimos 40 años lo que ocupan la mayor parte, o sea, los primeros dos épocas de 40 años, simplemente se mencionan pinceladas de ellos, no se tiene mucha información. El Éxodo y todo el Pentateuco, perdón, los primeros 4 libros son de los 40 años en el desierto, ya cuando él está con el pueblo de Israel. Esta lección es muy interesante, bueno, para mí lo es. Hay muchos libros que se basan en esto y sacan ilustraciones muy interesantes de la historia de Moisés y de su desierto en Madián, aunque no se tiene mucha información de la liberación de los israelitas de Egipto, etcétera, etcétera. Eh, Aquí dice en la parte del viernes que es el resumen. El texto bíblico dice que las parteras temieron a Dios, eran mujeres temerosas de Dios, hicieron lo correcto a pesar de que lo correcto iba en contra del mandato del rey. Muchas veces va a pasar eso, que hay que hacer lo correcto aunque esté en contra de a veces de alguna ley o algún mandato, aunque sea difícil. Así es. Se ordenó a las mujeres cuya profesión le daba la oportunidad de hacer lo que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de ese plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador. Y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba frustrar el propósito divino. Pero estas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las prosperó. A veces los caminos de Dios son muy, muy extraños, porque fíjense que ella aprobó. Eso fue una desobediencia civil que hicieron, pero a veces la conciencia va más allá de los mandatos de este mundo. En ocasiones es así. Y otra vez esto de Patriarcas y Profetas. Me imagino que este es el libro que va a acompañarnos todo el trimestre. Así es muy bueno, pueden leerlo. Lo bueno de todo es que Dios se impuso y utilizó a personas fieles para desbaratar los planes de Satanás. Vivimos en el territorio de nuestro enemigo, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Satanás usurpó esa posición de Adán, pero Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz. Aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a los niños, su propia destrucción es segura. Fíjense que Moisés es un antitipo eso era lo que iba a decir al principio, Moisés es un antitipo de Cristo. Fíjense que Moisés, aunque era israelita, él no fue esclavo, él fue libre, al igual que Jesús. Él es humano, fue humano, pero él no era como nosotros, él era libre. Eh, Otro de los parentescos que encontramos es que cuando Jesús nació hubo un decreto de muerte, al igual que Moisés, había un decreto de muerte. Y fíjense que Jesús, María y José tuvieron que huir a Egipto para salvar la vida de Jesús. Y así hay mucho paralelismo entre Moisés y Jesús. Él es el antitipo, es un antitipo de Cristo. Es una figura de Cristo, Moisés. Y otra cosa, eso lo voy a decir después porque después vamos a ver a Moisés. Eh, Quería decirle que los personajes que nosotros hablamos aquí no tienen que ver en ningún personaje con personas de la vida real. Estos personajes realmente son historias bíblicas
que nosotros podemos aplicar a las enseñanzas que nos dejaron, las podemos aplicar a nuestras propias vidas, a nuestras propias circunstancias, las enseñanzas. No somos Dios, ¿cómo le digo? No somos una copia de Moisés ni una copia de ningún personaje bíblico. Dios no crea copias. Dios crea, o sea, Él crea una persona, cada persona tiene un propósito. Simplemente que algunas enseñanzas de estos personajes lo podemos aplicar a nuestra vida. O a nuestras circunstancias, pero a pensar de vivir circunstancias diferentes, época diferente y todo lo demás diferente. Bueno, yo hasta aquí me despido, eh, invitándolos a que estudien esta lección muy interesante y va a traer muchas enseñanzas. Realmente el Éxodo está cargado de enseñanzas y de esperanza también. Pero ahora vamos a orar para despedirnos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra con las personas que nos ven, Señor. Ayúdanos a aprenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, ayúdanos a vivirla, Señor. También te pido en una forma especial por las personas que están en situaciones difíciles, tú sabes cuáles son, han perdido familiares o están enfermos o están en medio de la guerra, están en medio de situaciones de migración, en situaciones económicas, tú sabes todo, Señor. Ayúdanos, acompáñalo en este momento, Señor, y darle una salida de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos una semana feliz. Todo te lo pido por los méritos y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.